Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. Desde hace muchos años la propaganda oficial nos ha dicho que el petróleo es nuestro. La expropiación petrolera en 1938 que realizó Lázaro Cárdenas se ha convertido en uno de los grandes mitos nacionales, como el grito de Dolores de 1810 o como el momento en que supuestamente Juan Escutia, el niño héroe, se lanzó desde lo más alto del castillo de Chapultepec envuelto en la bandera. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Pero si bien la expropiación petrolera fue un momento valiente de nuestra historia, sobre todo porque el gobierno de Lázaro Cárdenas se atrevió a enfrentarse a unas empresas extranjeras que habían desacatado un fallo de la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que el saldo a lo largo de todas estas décadas no es necesariamente positivo. ¿Es realmente que el petróleo es de los mexicanos? Es que la pregunta es muy general. El petróleo es de los mexicanos. No sé, el petróleo es de Pemex, pero de los mexicanos podrían ser las ganancias. No, yo no creo que sea realmente de los mexicanos. Más bien está disfrazado como que es de los mexicanos, pero sabemos que los dueños seguramente son extranjeros. Los nombres pues se quedan en el anonimato, ¿no? Bueno, en teoría sí. Aunque con el conjunto de empresas que lo componen, el petróleo no es exactamente de los mexicanos, sino de las empresas. Bueno, el petróleo históricamente se ha manejado bajo la misma empresa, ¿no? Realmente, directo a los bolsillos, pues no va de ninguna persona externa a Pemex, supongo. De ahí que sea nuestro, pues lo que es que todo el petróleo va para gasto corriente, ¿no? Lo que es. ¿Sí? Sí, es de los mexicanos. No. Pues porque si no estuviera la gasolina más barata y los precios de los productos básicos estuvieran más bajos. Pemex es una empresa sumamente ineficiente. Tiene ventas por 130,000 millones de dólares al año y cuenta con una plantilla de 155,000 trabajadores. Para que tenga usted una idea, Statoil, la empresa estatal de Noruega, tiene también ventas por 130,000 millones de dólares al año, pero cuenta con una plantilla de 23,600 empleados. En otras palabras, Pemex tiene 7 veces más el número de empleados que Statoil de Noruega, que tiene las mismas ventas. No solo tiene Pemex exceso de personal, sino también tiene que recurrir a apoyos externos. De hecho, ya hay participación privada en Pemex. Esta se lleva a cabo a través de empresas subcontratistas que hacen lo que los trabajadores de Pemex o no pueden o no quieren hacer. David Enríquez es profesor del ITAM, es especialista en cuestiones energéticas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Seguir lo que está haciendo algún otro país? No sé, por ejemplo, se habla mucho del modelo de Noruega. ¿Tú qué opinas? Yo siempre he hablado y lo hemos comentado antes que el modelo debe ser el modelo mexicano por las características mexicanas. Podemos aprender del modelo noruego, brasileño, colombiano, etcétera, pero la clave me parece está en dos aspectos. Uno es el diseño institucional, el tener el andamiaje correcto. Me preocupa un poco el tema de la contratación del Estado, por ejemplo, y no de un operador como tal. Los modelos contractuales no tienen que ser taxativos, debe ser realmente muchos modelos que se dé flexibilidad de tal forma que se pueda operar, salvo concesiones, que se pueda operar con contratos de cualquier manera que realmente moneticen el recurso.
pesar de que goza de un monopolio en el mercado interno, Pemex es la única empresa petrolera del mundo que no gana dinero. Sí, es verdad, tuvo una utilidad de 2.600 millones de pesos en el 2012, pero una vez que se descuentan las aportaciones al fondo de pensiones, esta utilidad desaparece. Este descuento para el fondo de pensiones es de más de 300.000 millones de pesos. Esto nos explica por qué la empresa tuvo a fines del 2012 un patrimonio negativo de 271.000 millones de pesos. En otras palabras, si realmente quisiéramos privatizar Pemex, tendríamos que pagarle a alguien para que se la llevara. La edad mínima para jubilarse como trabajador de Pemex es de apenas 55 años. Yo y muchos millones de mexicanos que tenemos que trabajar arduamente para ganarnos la vida, ya estaríamos jubilados de trabajar en Pemex. Si se toman en cuenta las reservas que hay que hacer para las pensiones, la muy pequeña utilidad de Pemex desaparece. ¿Tiene Pemex la tecnología para operar en aguas profundas o para extraer petróleo o gas de depósitos de shale, depósitos de lutita? No, como sabemos, Pemex su expertise no ha estado ahí. El expertise de Pemex, y donde es realmente un campeón internacional en estándares internacionales, realmente está en aguas someras. Es una tecnología totalmente distinta y es necesario ahí que participen operadores internacionales con probada experiencia. ¿Tú crees que la empresa Pemex es de los mexicanos? No creo. Considero que parte de la empresa, la mayor, por cierto, está secuestrada por el sindicato. 1000%. No, yo creo que como cualquier institución o como cualquier conglomerado nacional está vendido. Pemex como empresa, al sostener esta idea de que se compone de varias compañías pequeñas o medianas, pues no necesariamente es así. Ya hace mucho tiempo que dejó de serlo. Pertenece al gobierno. El gobierno es quien decide cómo manejarlo a través de su empresa, ¿no? Es lo que yo creo. No, Pemex no pertenece a los mexicanos. A un grupo de personas, de empleados, pertenece nada más. Mientras Pemex registra un patrimonio negativo, algunos de sus trabajadores han logrado acumular una gran cantidad de recursos. Carlos Romero de Champs es secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y ha logrado reunir suficiente dinero como para tener un yate y un avión privados. Su hija Paulina presumía en su página de Facebook cómo hacía viajes a Europa acompañada de sus perritos. Me dice un ciudadano estadounidense que en Miami un hijo de Romero de Champs es presentado como el hijo del dueño de Pemex. Y quizás lo sea. Los dueños de Pemex son los políticos que la controlan, los líderes sindicales que se han enriquecido a su costa y los contratistas que con el actual sistema obtienen tajadas multimillonarias de cualquier contrato que firmen con la paraestatal. ¿Qué tanto interés hay por parte de las empresas internacionales y de los fondos de inversión en torno a la reforma mexicana? Mira, me ha tocado en los últimos 2 meses visitar más de 50 o 70 fondos de inversión en las capitales financieras del mundo y operadores petroleros también. Hay un enorme interés, o sea, realmente México ha levantado un enorme interés con la reforma energética, hay un enorme interés realmente de participar, pero bajo estándares internacionales. Los estándares internacionales no buscan quitarle el recurso a nadie, lo que buscan es claridad, certidumbre, estándares realmente de inversión comparables con otros países. Si Pemex fuera realmente de todos los mexicanos, los ciudadanos tendríamos algunos lugares en su consejo de administración, pero no es así. Hay 15 lugares en ese consejo, 6 son directamente funcionarios públicos, secretarios y subsecretarios. 5 representan al sindicato petrolero. Hay 4 consejeros independientes, pero los nombra la clase política, el presidente de la República y los partidos políticos. Evidentemente, no hay un solo representante de los ciudadanos mexicanos.
¿Qué beneficios obtiene o cree obtener usted directamente de Pemex, del petróleo y, digamos, de la industria energética de México? Bueno, es uno de los 3 principales renglones de ingreso de la economía del país, ¿no? Junto con la migración, ¿verdad? Y con el turismo. Supuestamente, en beneficio de la educación, la salud pública, eso sería básicamente. Y no creo tener ningún beneficio de Pemex. Bueno, el petróleo funciona para todo, ¿no? El micrófono, lo que tenemos puesto, ropa, vestimenta, llantas, autos, energéticos, es parte fundamental de la vida, no podemos apartarnos de él. Es algo que se tiene que ocupar diario. La verdad es que no lo conozco, ningún beneficio que pueda tener. Pues ya no hay, porque con lo de Pemex se subsidian muchas cosas. Entonces, pues ya no se ve ese subsidio. El dinero del petróleo ha beneficiado a los noruegos porque les ha permitido garantizar sus pensiones durante 3 generaciones. A los mexicanos el dinero del petróleo nos sirve de poco, en cambio. Pemex se ha manejado con ineficiencia y exceso de personal. Sus recursos se han usado para crear burocracias improductivas. Hay quien dice que no es necesario hacer una reforma, que no es necesario abrir a la inversión privada, a la industria petrolera, que se trata nada más de conservar los recursos que Pemex tiene y que le está quitando Hacienda, y que esto es suficiente para invertir lo que quisiéramos. Mira, para llegar a los estándares de producción que se esperan en el año 2025, es decir, entre 4 y 4.5 millones de barriles, requerimos desde hoy más de 100,000 millones de dólares anuales. Eso no lo puede lograr ni el Estado, ni lo puede lograr Pemex con mercados de deuda. Lo que necesitamos son 2 cosas. Por una parte, efectivamente abrirlo para poder monetizarlo bajo regímenes internacionales, contractuales de producción compartida, asociativos, etc. Y por otra parte, lograr el nivel de capitalización de un operador nacional. Convoquémonos para echar atrás las reformas del 27 y el 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas. Desde mi punto de vista, la iniciativa del presidente Peña Nieto tiene un sentido adecuado, en el sentido de eliminar la prohibición de contratos y mantener el tema en concesiones. Ahora, la clave está en no limitarnos a los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas en contratos de utilidad compartida, que son contratos que pueden operar en cualquier tipo de industria. La clave está en utilizar los contratos de estándares internacionales que son muy variados. Son contratos de producción compartida, contratos de servicios a riesgo, contratos de operación conjunta, contratos asociativos. La clave, Sergio, está en la flexibilidad contractual para los operadores y para el Estado. Yo no sé si el petróleo es nuestro, pero ciertamente a quienes menos ha beneficiado es a los dueños, que somos, o deberíamos ser, todos los mexicanos. Soy Sergio Sarmiento, en libertad. Con la aprobación de leyes secundarias en materias educativa y las iniciativas de reforma energética y hacendaria, México ha entrado en una sana dinámica de debate abierto y de cara a la sociedad. Pasar de las reformas posibles a las necesarias implica un desgaste político del cual no se salva ni el Ejecutivo ni el Legislativo, pero que se discutan cuestiones como el IVA en colegiaturas, en hipotecas, la consolidación fiscal, un mayor déficit público y la rectoría del Estado sobre sus recursos energéticos debe redundar en mejores posibilidades para saldar cuentas pendientes con millones y millones de pobres en este país. Y para ello también se debe hablar de mejor gasto público y disminución en la corrupción.